Bien, sábado 5 de noviembre vamos a hablar hoy de trastornos del páncreas exocrino, ¿ya? Y nos vamos a enfocar en la patología inflamatoria del páncreas. Y dentro de la patología inflamatoria nos vamos a enfocar en lo que es la pancreatitis aguda, ¿ya? No es obviamente la única condición que afecta al páncreas exocrino, ¿ya? Pero uno, es la más común, y dos, puede tener, ¿cierto?, una morbimortalidad importante en algunos casos. Entonces por eso es que la hemos escogido como modelo para hablar de patología de páncreas exocrino, ¿ok? Entonces en esta clase vamos a empezar recordando algunos elementos de la fisiología del páncreas exocrino. Luego vamos a ver un poco de fisiopatología asociada a la pancreatitis aguda, y después vamos a tener un matiz un poquito más clínico al final, tratando de entender algunas complicaciones, ¿cierto? Y algo del manejo asociado a este tipo de pacientes. Cuéntenme, en medicina interna ya pasaron por el capítulo de gastro, me decían que estaban en eso, parece, ¿no? No, profe, creo que no tenemos gastro en este semestre. ¿No tienen gastro este semestre? No, antes tuvimos endocrino metabólico Ah, y ya. ahora estamos con infecto y respi. Ya. Ok. Ya, entonces, bueno. No lo han visto todavía en medicina interna. Queda para el otro año. Ok. Vamos entonces con la primera parte, ¿cierto? Lo que les decía yo, lo que tiene que ver con fisiología. ¿Ya? Este es nuestro protagonista de hoy, ¿cierto? Que ya había sido protagonista pero en la clase de diabetes. Páncreas, ¿cierto? Una víscera que está ubicada en la cavidad abdominal, pero fuera de la cavidad peritoneal, junto con los riñones, ¿verdad? Lo que se conoce como el espacio retroperitoneal, se asocia con varios órganos. Ahí vemos su relación súper importante con la primera porción del intestino delgado, ¿ok? Su relación también con la vía biliar, que es súper relevante para nosotros. Eh, Sabemos que, dame un segundo por favor, que llegó alguien por acá. Rellenamos por mientras. No, rellenamos. Pero voy a parar la grabación para que no aparezca. Espera, me volví. Ya, listo. Ya, ahora sí, sorry, que llegó la niñera Martina. Entonces, desde la porción que nos interesa en esta clase es la porción exocrina del páncreas, ¿cierto? Aquella que es la encargada de producir el jugo pancreático, esta secreción que es súper importante para la digestión y por lo tanto para la absorción de nuestros nutrientes, ¿ok? El páncreas exocrino, recordamos por fisiología, tiene a su vez dos porciones. Hay una porción acinar y una porción ductal. Esta diferencia tiene que ver con lo histológico, pero vamos a ver también tiene que ver con lo fisiológico. ¿Ok? La porción acinar, que son estas estructuras que vemos acá en colores café, naranjo, medio amarillo, no lo sé, eh, es importante porque las células acinares son las encargadas de producir las enzimas digestivas, ¿verdad? Y la porción ductal, que es lo que vemos acá en colores morados, también es importante, pero ella produce un tipo de jugo pancreático que es distinto, un jugo pancreático que es más acuoso, un jugo pancreático que es rico en agua y en bicarbonato, ¿ya? Eso es súper relevante porque recuerden ustedes que parte de la pega del páncreas, o parte de la pega del jugo pancreático, es tamponar el jugo ácido proveniente desde el estómago, ¿ok? Aquí tenemos en esta imagen un poquito algunos elementos fisiológicos de la célula ductal, ¿ok? Entonces yo les decía que la célula ductal es particularmente relevante, o la porción ductal, por la capacidad de generar este jugo pancreático bien fluido, que es fundamental para la fisiología del páncreas. ¿Qué permite que sea este jugo pancreático tan fluido? Básicamente que tiene harta agua, ¿cierto? Y tiene harta agua porque tiene un contenido importante de iones, ¿ok? Y asociado a este contenido iónico hay varios transportadores, ¿cierto? Hay varios mecanismos importantes, pero aquí quizá el más fundamental, el más importante es el CFTR.
¿ya? El CFTR es un canal de cloruro, ¿ok? Es un canal que es bastante especial porque es un canal, pero es el único canal que gasta, conocido, que gasta ATP. Entonces, uno siempre dice que el canal obedece a transporte pasivo, ¿cierto? Y que el transporte pasivo tiene dos grandes características, que es que va a favor de una gradiente electroquímica y que no hay gasto de ATP. Bueno, esta es una excepción, pues el CFTR sí gasta, ¿tá? ATP. Aquí en la imagen se ve que el CFTR permite la exportación directa de bicarbonato. Eso ocurre, pero lo que más nos importa a nosotros, asociado a la función del CFTR, es la salida de cloruro, ¿ok? Ahora, ¿cómo concentramos el cloruro dentro de la célula? No aparece acá, pero aquí en la membrana vasolateral tenemos que tener un NKCC2, ¿ok? Tenemos que tener un NKCC2. Entonces, de esa manera aumenta la concentración de cloruro dentro de la célula y tenemos, ¿cierto?, entonces nuestro gradiente electroquímico que nos permite que, una vez activado el CFTR, pueda entonces producirse la exportación de cloruro. ¿Por qué es tan importante la exportación de cloruro? Porque una vez que tengo cloruro acá en el lumen, ¿cierto?, participa esta proteína que es un intercambiador aniónico. ¿Ok? Y lo que hace este intercambiador aniónico es permitir la entrada de un negativo, cloruro, que lo habíamos exportado, y la salida de un positivo. Perdón, la salida de un negativo. Entra un negativo, sale un negativo. ¿Cuál es el negativo que entra? El cloruro. ¿Cuál es el negativo que sale? El bicarbonato. ¿Ya? Este es como el principal mecanismo para exportar bicarbonato hacia el lumen ductal. ¿Y por qué es tan relevante el bicarbonato? Porque el bicarbonato, al tener carga negativa, atrae por un fenómeno eléctrico a un positivo, que es el sodio, que pasa aquí por vía paracelular. Y entre los dos generan una gradiente osmótica que atrae agua. ¿Ok? Es decir, a mayor cantidad de bicarbonato en el lumen ductal, mayor cantidad de sodio y por lo tanto mayor cantidad de agua vamos a tener. Y por lo tanto más fluido va a ser ese jugo pancreático. ¿Ok? ¿Cómo tengo buena cantidad de cloruro? ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, nos encontramos con que este CFTR puede ser modificado en su acción por varios elementos. ¿Ya? Nos encontramos con AMP cíclico, ¿cierto? Fenómenos dependientes de AMP cíclico y fenómenos dependientes de otros receptores. Entonces aquí aparecen algunos receptores, ¿ya?, que se vuelven bien importantes. La célula ductal tiene receptores para actividad de tripsina, ¿cierto? En este caso estos dos, y tienen receptores que no aparecen acá, pero también los tienen receptores de tipo purinérgicos. Hemos hablado, chicos, nosotros de receptores de tipo purinérgicos, ¿no? Me parece que el doc los nombró en la clase de hemostasia el primer semestre. Pero muy corto. No lo recuerdo. Sí, Ya. muy corto, sí. Los receptores purinérgicos que sensan purina, ¿cierto? ¿Cuáles son las purinas? Me voy a empezar a estresar. ¿Cuáles son las purinas? Son bases nitrogenadas, ¿cierto? Hay dos tipos de bases nitrogenadas, las púricas y las pirimídicas. ¿Cuáles son las púricas? Ya, pues, ya, pues. Estoy a la espera. Adenina y guanina. Bien, ahí, adenina y guanina. ¿Dónde encontramos frecuentemente adenina? En las células, asociado al ATP, ¿ya? Entonces, si hay ATP circulando acá por el lumen ductal, ese ATP va a ser sensado por receptores que no aparecen acá, pero que existen, por la célula ductal, y asociado a la señalización de estos receptores purinérgicos, vamos a aumentar la actividad de nuestro CFTR. ¿Me siguen o no? Si hay más CFTR, sale más cloruro. Si hay más cloruro, saco más bicarbonato. Si hay más bicarbonato, sodio, más agua, más fluido. ¿Ya? ¿Por qué les comento este detalle? Porque más arriba, estamos aquí en la célula ductal, las células acinares, cuando producen sus vesículas con proenzimas, ¿okay?, y con enzimas pancreáticas, dentro de esas vesículas también hay ATP. Entonces, el ATP que es secretado por las células acinares tiene un efecto sobre el sistema ductal que ayuda a alejarte de este jugo pancreático potencialmente irritante.
¿ok? Y eso se transforma entonces en un mecanismo protectivo para el propio páncreas, ¿ok? Si empezamos a hablar de la célula o componente acinar, ya lo habíamos dicho, las células acinares son las encargadas de producir, ¿verdad?, estas enzimas o proenzimas digestivas que están destinadas a cada uno de los macronutrientes que nosotros consumimos. Entonces nos encontramos con un grupo de enzimas que son proteolíticas. Estas son súper importantes desde un punto de vista de los mecanismos de generación de la pancreatitis aguda, ¿ya? Y por eso es que todas ellas son secretadas de manera inactiva. Tripsinógeno, quinotripsinógeno, proelastasas, procarboxipeptidasas A y B, ¿no? Enzimas que degradan carbohidratos, almidón, ¿cierto? La alfa-amilasa pancreática, enzimas lipolíticas, lipasa, profosfolipasa, carboxilesterasa, nucleasas, ¿cierto? Y otras. Entonces la procolipasa, y si bien no es una enzima, ¿ya? Es una proteína que tiene por pega inhibir la activación de este tripsinógeno. Ahora, en condiciones normales, en condiciones fisiológicas, donde las enzimas están inactivas, se debiesen activar única y exclusivamente a nivel de intestino delgado, ¿ya? En un sujeto sano no debe haber activación de enzimas digestivas dentro del órgano, ¿ok? O en el ducto. La activación debe producirse única y exclusivamente en el intestino delgado. Y el mecanismo fisiológico de activación lo tenemos acá. Entonces, cuando llega el jugo pancreático al intestino delgado, se expone el tripsinógeno a la acción de la enteropeptidasa, que es una enzima que está expresada en el borde en cepillo del enterocito. Y la enteropeptidasa es la encargada de transformar el tripsinógeno en tripsina. Aquí se los señalicé con un óvalo de color rojo, ¿cierto? Este es el paso fundamental. Este es el paso crítico en la activación de enzimas digestivas del páncreas. Una molécula de tripsinógeno que se transforma en tripsina, y eso automáticamente, ¿cierto?, echa a andar un fenómeno en cascada. Una molécula de tripsina puede activar a otras moléculas de tripsinógeno, pero a su vez puede activar a la quimiotripsina, quimotripsina y otras proteasas que ya habíamos comentado, ¿tá? Insisto, esto en condiciones normales, única y exclusivamente en el lumen intestinal. Ahora, sabiendo nosotros que el páncreas se puede dañar, ¿cierto?, por la acción de sus propias enzimas, definitivamente necesitamos algunos elementos defensivos para evitar este fenómeno. ¿Cómo el páncreas evita que la célula acinar o que el órgano finalmente se dañe por la acción de estas enzimas? Primero, las produce como zimógenos, es decir, las produce de manera inactiva. ¿Ok? Segundo, estas enzimas no se producen y quedan libres en el citosol, sino que están en una vesícula. Por lo tanto, hay una membrana que aísla a estas enzimas o a estas proenzimas del resto de la célula. Entonces es súper importante porque ¿qué es lo que más hay dentro de una célula? Agua. Y en base seca, si sacamos el agua, en base seca, el componente más abundante dentro de las células, en general, ¿cierto?, salvo situaciones excepcionales, lo que más hay dentro de una célula son proteínas, ¿cachai? Por lo tanto, producir una proteasa en un medio donde lo que más hay es proteína implica un riesgo negativo, ¿ya? Tercero, hay un gen, fíjense ustedes. Hay un gen que se llama SPINK1 que codifica para una proteína cuya pega específica es evitar el paso de tripsinógeno a tripsina. ¿Ok? Ese gen se llama SPINK1. ¿Y por qué lo nombramos? Porque, bueno, uno, que es un mecanismo fisiológico de protección. Dos, sabemos que hay variantes alélicas de este SPINK1. Y entonces eso significa que hay personas que tienen un SPINK1 que funciona un poquitito mejor y otras personas que tienen un SPINK1, ¿cierto? O un inhibidor de tripsina que no es tan bueno. Y actualmente se han identificado algunas de estas variantes que podrían estar confiriendo un riesgo para el desarrollo de pancreatitis aguda, ¿cierto? Si una persona tiene una variante alélica que lo predispone al desarrollo de pancreatitis aguda, eso automáticamente se transforma en un factor de riesgo, me imagino que lo entendemos, para el desarrollo de pancreatitis crónica. ¿Ok? Tercero,
1, 2, 3, 4, cuarto, ¿ya? Autofagia de simógenos, ¿ya? También la célula entonces acinar está constantemente haciendo autofagia, degradando algunos de estos simógenos, ¿cierto? Para que no se nos acumulen dentro de la célula. Y como habíamos comentado, ¿cierto? También en las vesículas que contienen estos simógenos hay ATP, ¿ya? Y ese ATP, por los fenómenos que ya comentamos en la diapo anterior, mejora la secreción o aumenta la secreción de bicarbonato en la porción ductal, ¿ya? Hay receptores polinérgicos, como habíamos comentado en las células ductales, los P2 y Y2, ¿cierto? P2 y Y2 y los P2X7, ¿ok? Dos tipos de receptores polinérgicos que van a sensar este ATP y que van a finalmente aumentar la actividad del CFTR. Como habíamos comentado en una diapo anterior, están los receptores de actividad de tripsina, entonces en estas células ductales, ¿ok? Hay producción de mucus en la porción proximal al acino, que nos ayuda porque de esta manera aislamos, ¿ok? La membrana de estas enzimas o proenzimas, y nunca perder de vista la gradiente de presión, ¿ya? ¿Por qué la gradiente de presión? Porque cuando nosotros generamos jugo pancreático, lo que queremos para proteger al órgano es mover lo más rápidamente posible ese jugo pancreático, ¿ok? Que las enzimas digestivas que estamos generando a este nivel se nos vayan lo más rápidamente posible hacia el intestino, ¿ya? Entonces, pero para eso, ¿qué necesitamos? Que haya un buen flujo, que haya un buen flujo de jugo pancreático. Y como ustedes saben, un buen flujo depende ¿de qué? Depende de una gradiente de presión. ¿Sí o no? Y depende también de qué? De una determinada Resistencia. resistencia. ¿Ya? Y esta cuestión, esta fórmula que la hemos puesto, no sé, ya como no sé cuántas veces en el curso, a lo largo del año, una vez más nos ayuda a entender cosas. ¿Cachai? Entonces, ¿qué pasa si tenemos un paciente que tiene un cálculo biliar? ¿Cachai? Y ese cálculo biliar queda aquí impactado en el conducto común de la vía biliar y la vía pancreática. Si queda impactado acá, si se queda atascado, se me empieza a acumular el jugo pancreático, ¿no? ¿Y qué ocurre con la presión en este punto? Va a aumentar. Y si aumenta la presión acá, ¿qué ocurre con el delta? ¿O qué ocurre con la diferencia de presiones entre este punto y este punto? Disminuye. ¿Sí o no? ¿Sí, profe? ¿Sí? ¿Eso Sí, fue así? profe. Ya. Y si disminuye el delta, ¿qué ocurre con el flujo? Cae. ¿Cachai? Cae. Y si cae el flujo, por supuesto que empiezo a acumular todo acá y empiezo a alterar, ¿cachai? Se me acumula el líquido aquí en el lumen ductal, ¿cierto? En el acino, pero empiezo a alterar también la fisiología celular, ¿cachai? Entonces eso ya es problemático. ¿Por qué les digo esto? Porque nadie sabe hasta el día de hoy cuál es el evento primario para el desarrollo de las pancreatitis agudas. Pero la mayor parte de los investigadores, no uno, pues, ¿cachai? Porque uno como profe lee y repite las cosas que lee, pero así como que la gente que está así como en la vanguardia de los que desarrollan conocimiento asociado a esto, la mayor parte de ellos piensa que la pancreatitis aguda deriva de la activación prematura de tripsinógeno antripsina en la célula acinar. ¿Ya? R. ¿Qué es R? La resistencia. Muy bien. ¿Quién determina resistencia? O la resistencia está determinada por qué. Según Puez-de-Wilde. Por el radio del vaso principalmente. Por el radio del vaso. O en este caso el ¿Quién ducto. fue ese? ¿Fue tú, Peña? No, fui yo, Máximo. Ah, Máximo. Bien, por el radio del vaso principalmente. ¿Cachai? ¿Qué pasa si tengo un cálculo acá que no obstruye por completo, pero igual hay una obstrucción parcial? Se reduce el radio, pues. Por lo tanto aumenta la resistencia. ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa, por favor? Díganme, ¿qué otra cosa ayuda a determinar resistencia? El radio, el largo del vaso
y 8NL partido por pi r a la cuarta. ¿Y qué me falta ahí? La viscosidad La viscosidad. ¿De quién? En este caso, la del viscosidad jugo. del jugo pancreático. ¿Quién determina la viscosidad del jugo pancreático? La célula ductal. ¿A través de quién? A través de la función del CFTR. Heavy. Por lo tanto, ¿qué pasa si tenemos un CFTR que no funciona tan bien? ¿Cachai? Saco menos cloruro, si saco menos cloruro, después tengo menos bicarbonato, menos sodio, menos agua, y tengo un jugo pancreático más viscoso. ¿Cachai? Que por lo tanto te cuesta más mover, que ya tiene una resistencia aumentada. ¿En qué condiciones el CFTR, díganme ustedes, podría no funcionar tan bien? ¿Conocen alguna? Si la respuesta es no, díganme que no al tiro. Yo no conozco ninguna. ¿No? Pues Ya. igual tampoco. ¿Han escuchado hablar de fibrosis quística? No sé Sí, si creo la, que en fisiología creo que lo vimos un pero- poquito. ya, no sé si se las describieron, pero al menos todos hemos escuchado alguna vez en la vida hablar de una enfermedad que se llama fibrosis quística. Ya, pues, fibrosis quística es una patología que se caracteriza porque hay menos funcionalidad por varios mecanismos, ¿cierto? No es el momento de analizar las distintas posibilidades, pero hay menos actividad del CFTR, o porque el CFTR no está, o porque no funciona bien, o porque no se puede entrar a la membrana. ¿Cachai? Pero si tenemos menos CFTR, la viscosidad del jugo pancreático va a ser mucho mayor. De hecho, de ahí el nombre de la patología. Este CFTR está expresado vía aérea, ¿cachai? Entonces el paciente con fibrosis quística, ustedes ya están entendiendo que produce un moco, ¿cierto? A nivel de la vía aérea que es mucho más espeso, que cuesta mucho más mover, que se asocia a inflamación, por lo tanto tenía infecciones repetidas y ahí termina con un pulmón fibrosado, fibrosis. ¿Cachai? Este sujeto produce un jugo pancreático que es mucho más viscoso y por lo tanto nos hace pancreatitis aguda a repetición que terminan en pancreatitis crónica. Como hay pancreatitis crónica, hay fibrosis, ¿cierto? Hay estenosis del ducto, se dilata por el fenómeno estenótico porque sigue habiendo producción y se producen quistes en el páncreas. ¿Cachai? De ahí el nombre de la patología. Eso es fibrosis pulmonar quística páncreas. ¿Ya? Ya lo saben, chicos. Ya hasta ahí el recuerdo de fisiología. Cuéntenme, ¿se ha entendido hasta este punto todo? ¿O hay que repetir algo? Por mi parte, bien. Sí, también, también, profe. Christopher nos dice que bien, Máximo nos dice que bien, el resto, Profe, yo tengo una duda. Aline Yamet. Cuéntenme. Es que entonces como que depende de la rapidez con que salga el jugo, porque todos estos procesos lo que hacen es como enlentecerlo, como que no Exacto. salen rápido. ¿Por Exacto. eso se produce la pancreatitis? Por eso claro, eso sería cierto, aparentemente uno de los fenómenos que estaría favoreciendo el desarrollo de las pancreatitis agudas. Pero tal como tú dices, mientras más rápidamente alejemos al jugo pancreático del órgano, mejor. Ya, ¿Ya? profe. De hecho, si tú lo pensáis, por eso es que aquí tienes, ay, no aparece acá, pero acuérdate que hay un conducto pancreático principal y hay un conducto pancreático accesorio, ¿se acuerdan, no? Entonces, claro, si algo pasa, ¿cachai? Que se acuerdan de Nato, ¿no? Conducto pancreático principal, conducto pancreático accesorio. Entonces, si por algún motivo se nos bloquea el conducto pancreático principal, ¿cachai? Está esa vía de acceso o esa segunda posibilidad para sacar también el jugo pancreático. ¿Ya? Es tal como dices tú, Aline. Muchas gracias. Ya, profe. Súper. Entonces, fisiopatología, pancreatitis aguda. Es una enfermedad de tipo inflamatoria, ¿ok? Que además del páncreas puede eventualmente, no siempre, de hecho no es tan común, ¿ok? Puede comprometer tejidos vecinos, ¿ok? En la cavidad retroperitoneal y eventualmente también a distancia, ¿ya? ¿Cómo podemos tener compromiso de órganos a distancia? Por nuestro famoso síndrome de respuesta inflamatoria sistémica,
y por nuestras inflamaciones disreguladas con las que yo tanto jugo les di el primer semestre, ¿ok? Y los marcadores proinflamatorios y las citoquinas. La presentación clínica es muy variable, ¿cierto? Desde la mayor parte de los casos, aproximadamente un 80%, un páncreas que a la ecografía solamente muestra un patrón edematoso, sin mayor alteración estructural, hasta, ¿cierto?, algunos pacientes que hacen las formas más severas que tienen una pancreatitis necrotizante. ¿Ok? En algunos casos, el otro 20%, tiene una mortalidad importante, con inflamación y autodigestión del páncreas y tejidos cercanos. ¿Ok? Nos podemos encontrar en estos pacientes con alteraciones sistémicas. Dígame, Christopher. ¿Y en qué va a depender de que se desarrolle una u otra pancreatitis? Es súper variable eso. Es súper variable, pero no he leído así como factores de riesgo para el desarrollo de uno y de otro. Lo que sí se sabe es que, ponte tú, el estado de salud, por ejemplo, el nivel de daño orgánico con que llega el paciente al servicio, ¿cachai? Si es que llega con SIRS o no llega con SIRS, si es que hay daño orgánico, el nivel de SOFA, el nivel de disfunción de otros órganos que pueda tener, el desarrollo de complicaciones preexistentes que pueda tener, sí se puede ocupar como un predictor de gravedad, ¿cachai? Pero así como decir, mire, en este paciente que hizo una pancreatitis por un cálculo biliar versus este paciente que hizo una pancreatitis porque se hizo una colangiopancreatografía, ¿en cuál de los dos va a ser más intensa o menos intensa? Eso al menos yo no he leído que haya información. No sé si, Doc Rossi, usted con su No, mira, la experiencia verdad, clínica. no, la verdad es que, claro, hay unas que tienden a ser más complicadas que otras, pero en términos, antes que se presente el cuadro clínico, no hay ningún predictor. O sea, Mm, en el fondo, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, una pancreatitis por vía biliar complicada, por un tumor, claro, va a tener mucho más posibilidad de agravarse porque, en el fondo, es la causa, pero no hay un predictor preciso que tú digas, mira, con esta causa va a andar bien. O sea, de hecho, hay pancreatitis que en el fondo son en pacientes jóvenes, sin ningún tipo de factor de riesgo, cosas así, que no sé, tuvieron la mala suerte de tener un pequeño cálculo y se terminan muriendo igual, porque es un poco el shock. Uno sabe cuándo parte, pero no sabe cómo termina. O sea, en la pancreatitis, por ese menos fenómeno inflamatorio, por la misma pancreatitis, en el fondo, por el mismo hecho del páncreas, y después me imagino contar bien porque se agravan, hacen respuesta inflamatoria sistémica rápidamente, y la verdad es que no hay un predictor así que tú digas, mira, este paciente no tiene ninguna posibilidad de agravarse. O sea, eso no existe. O sea, mm. uno puede tener indicadores de gravedad, que eso es distinto a decir que una paciente con pancreatitis en el fondo va a tener buen pronóstico. Una puede tener mejor pronóstico que otra, estadísticamente hablando, pero en términos de predictor individual, lo único que son como predictores, pero tiene que ver con la inflamación, o sea, qué tan severo es la inflamación. Por ejemplo, una pancreatitis cuando comienza, dentro de las primeras 24 horas se le toma una PCR común y corriente, y el paciente, aunque se vea bien, tiene una PCR mayor de 126, tú sabes que una pancreatitis que se va a portar mal, o sea, que va a tender a complicarse. Eso es lo que uno puede saber, pero más que eso, más que decir la pancreatitis antes, por el hecho de no tener la PCR, uno puede predecir, ahí no, uno puede decir, sí, pancreatitis biliar, un poco mejor que una pancreatitis, por ejemplo, no sé, autoinmune, etcétera, etcétera, pero no es un predictor individual, es un predictor Exacto. más bien estadístico. Eso, no. Christopher. Ya, sí, comprendo. Sí, que pensaba que había quizá algún factor de riesgo para desarrollar una u otra, pero No, ya pero tú se sabe que decís, no o es sea, así. grave o no grave, tú dices. O sea, de que tienen que haber factores de riesgo, los tienen que haber, lo que pasa es Sí, que todavía no lo hemos identificado, ¿cachai? Si Exacto. una persona tiene variantes alélicas, si tienes una genética que te predispone a desarrollar cuadros inflamatorios más potentes, ¿cachai? Una genética que te dispone frente a, qué sé yo, inflamaciones más graves, frente a la presencia de nuestros DAMs, que otra persona, por supuesto que esa persona, pero no de lo que yo, como te digo, de lo que he leído, no he leído así como que hayan factores de riesgo asociados al desarrollo de uno de otro. ¿Ya? como a priori antes. Perfecto, muchas O gracias. sea, Eso. claro, que Ya, puede ser seguimos para que no, entonces.
Cortito, ¿qué hacer para saber si la pancreatitis no tenía una pancreatitis grave? No se sabe. ¿Cachai? Eso es el concepto que... Ya. Sí sabemos para predecir que no tengas pancreatitis, pero pancreatitis grave no... Ya, bueno, sigamos. Evitar la iatrogenia. Ya, bueno. ¿Ya? Entonces, las alteraciones sistémicas en los pacientes, en estos pacientes más graves, les decía yo, tienen que ver con vasodilatación marcada, ¿cierto? Por lo tanto, una cierta inestabilidad hemodinámica, dado por expresión de inos, por mayor actividad de los extraenos, ¿ok? Mediadores de la inflamación responsables de nuestro querido distrés respiratorio, ¿ok? Asociado a la hipoperfusión sistémica, podríamos tener nefropatía, ¿ya? Podríamos tener también daño de órganos vecinos. No sé si le hablaron de Cullen, en semio. ¿No? Ya, bueno. Pero ¿cómo lo deletrea? Escuche, C-U-L-L-E. Los signos. Ah, sí. Signos ¿El de otro? Cullen y Gray Turner. ¿Y eso qué son? Son signos de pancreatitis necromorrágica. ¿Cierto? Eso. Entonces, cáchense ustedes, pues, tal nivel de potencia de las enzimas pancreáticas que pueden, ¿cierto?, generar hemorragia y pueden debilitar la pared abdominal incluso. ¿Ya? Eso es. Causas comunes e incomunes de pancreatitis aguda, ¿cierto? Gallstone, cálculos biliares, alcohol, trauma, lesiones premalignas y malignas, condiciones metabólicas, genéticas, autoinmunes, drogas, infecciones, idiopáticas, o sea, las causas son súper variadas, ¿ya? En nuestro medio, en Chile, por lejos, cálculos biliares es lo más común. En el mundo, Chile tiene la mayor incidencia de cálculos biliares. Eso se lo dijeron a ustedes, ¿no? Somos top one. Ni un país en el mundo tiene tanto cálculo biliar como Chile. ¿Ya? ¿Se acuerda, Doc, de Pedro Álvarez? Un anestesiólogo con que hicimos equipo con el Doc hace un par de años. Y él contaba que los cirujanos gastrointestinales de todo el mundo así como que se pelean por venir a hacer pasantía en Chile, por la casuística que tenemos de cálculos biliares, ¿ya? Así de heavy, ¿ya? Se da más en la novena región esto. Aparentemente hay un tema genético asociado a origen étnico, ¿cierto? Las poblaciones precolombinas, nuestros pueblos originarios de la región mapuche, aparentemente la genética de ellos los predispone bastante al desarrollo de cálculos biliares. ¿Por qué? Se los voy a comentar en otra clase. ¿Ya? Entre cálculos biliares y alcohol, explican entre el 70 al 85% del total de las pancreatitis agudas. ¿Ya? Por lo tanto, en nuestro medio, insisto, en Chile. Todo el resto, trauma, ¿cierto? Condiciones neoplásicas, metabólicas, hipertrigliceridemia e hipercalcemia. ¿Por qué? No se sabe, ¿eh? Por si me quieren preguntar. Siempre me preguntaban esto. Un día me puse Mateo y me puse a averiguar, y no se conoce el mecanismo exacto. Pero sí se sabe que la hipertrigliceridemia y la hipercalcemia se asocian a pancreatitis aguda, ¿ya? Causas genéticas tienen ustedes ahí, ¿cierto? Por ahí, fíjense, aparece nuestro SPIN1, ¿ya? Aparece al lado el CFTR, ¿cierto? El paciente con fibrosis quística, qué sé yo, algunas drogas, ¿cierto? Autoinmunes, infecciones, etcétera, 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 etcétera. Y entonces llegamos a intentar explicar cómo se produce esto, ¿ya? Llegamos a intentar explicar cómo se produce esto. Fíjense que un evento temprano en el desarrollo de las pancreatitis agudas en los modelos de estudio tiene que ver con el aumento de calcio dentro de la célula. Ahora, ¿por qué aumenta el calcio dentro de la célula? Explicable por un montón de fenómenos, ¿cierto? Nosotros ya sabemos que, por ejemplo, frente a un fenómeno isquémico, se va a producir una sobrecarga de calcio. Pero miren acá, el alcohol por sí solo, ¿cierto?
la señalización vía colecistoquinina o la presencia de ácidos miliares modifica la función de ciertos canales de calcio en el retículo. ¿Ok? Y por lo tanto, dejamos salir calcio desde el retículo al citosol. ¿Ya? También nos vamos a encontrar con activación en estas condiciones de canales de calcio desde la membrana, que también contribuyen a, ¿cierto? Luego aparece, ¿dónde estás? Aquí. ¿Cierto? Esta liberación de calcio desde el retículo, esto es lo que se conoce como liberación de calcio inducido por calcio, activa canales de calcio desde la membrana, que también contribuyen entonces al desarrollo de, ¿ya? El aumento de calcio, y eso ustedes lo saben muy bien por su curso de fisiopatología 1, se asocia a la apertura del poro de transición de la permeabilidad de la mitocondria. Y la activación del poro de transición de permeabilidad nos lleva a ¿qué cosa? A un agotamiento de ATP. ¿Cierto? Dos cosas acá asociadas al ATP. Uno, sabemos que eventualmente nos puede llevar a necrosis. Dos, si hay poco ATP, las bombas de calcio del retículo y de la membrana no funcionan adecuadamente. Por lo tanto, seguimos acumulando calcio. ¿Ok? Fíjense que cuando la célula se sobrecarga con calcio, esa sobrecarga con calcio favorece la activación prematura de tripsinógeno. Ya les voy a comentar por qué. Pero además, ¿cierto? Altera los fenómenos de autofagia que yo les decía que era un mecanismo de protección. ¿Cierto? Y esto nosotros también ya lo hemos visto en otras clases. Se produce señalización vía NF-κB, por lo tanto activamos vías que son de tipo proinflamatorias. ¿Ya? Miren acá, ¿qué ocurre si es que aumenta la presión acá en el sistema ductal? Se activan unos canales, no sé si los vieron en fisiología, los canales piezo, ¿ya? Que son canales, ¿cierto? Que son en general sensibles son mecanorreceptores, por lo tanto cuando hay deformación de la membrana, se activan estos canales piezo y se produce entrada de calcio que también contribuye con esto. ¿Ah? Entonces, yo les decía que una de las cosas que se produce es que hay activación prematura de tripsinógeno. De nuevo, miren acá. El alcohol, ¿cierto? Y eventualmente toxinas propias del páncreas aumentan, ¿cierto? La producción de lisosomas y enzimas digestivas dentro de la célula. Es decir, aumenta la capacidad fagocítica o aumenta la capacidad destructiva, ¿cierto? La capacidad lítica de la célula. El alcohol, las toxinas pancreáticas y el aumento de presión acá en el sistema ductal inhiben la exportación de vesículas. ¿Cachai? Por lo tanto, si la célula sigue generando vesículas y ya no las podemos exportar acá por la membrana apical, se nos empiezan a acumular dentro de la célula. Y ahí ocurre una cuestión que es muy fome. Y es que se empieza a producir un fenómeno que se conoce con el nombre de colocalización. Se produce colocalización, es decir, se empiezan a fusionar vesículas con estas simógenas, con estos coenzimas, con estos lisosomas primarios que están inactivos. ¿Cachai? Y cuando se produce colocalización, se produce activación de esta catepsina B. ¿Ya? La catepsina B es una proteasa que está dentro del lisosoma. Y por supuesto que si se produce activación de proteasas, ¿cachai? Y tenemos coexistencia de tripsinógeno con proteasas, la probabilidad que se nos active las enzimas, ¿cachai? Y que eso eventualmente se traduzca en liberación también de enzimas digestivas es mayor, ¿cachai? Daño mitocondrial con tendencia a la activación de vías proapoptóticas, ¿ya? Aquí se activa un complejo de proteínas que es el complejo RIP, ¿cachai? Que genera daño de membrana y posteriormente el fenómeno necrótico. Si es que tenemos TNF-alfa por ahí dando vueltas, es decir, fíjense lo que yo les estoy diciendo, que esta podría haber sido una célula sana, ¿cachai? Podríamos obviar este alcohol y toxinas pancreáticas. Esta podría ser una célula sana, pero en presencia de un marcador proinflamatorio,
también se va a producir o se puede producir colocalización. ¿Okay? Y eso es relevante porque entonces tú dices, pucha, tengo en una porción específica del páncreas se empezó a producir todo esto, pero si empezamos a generar inflamación ahí, esa inflamación se puede diseminar a través del órgano. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Me estoy expresando de manera adecuada? ¿Me están entendiendo? Por mi parte, todo bien. Ya. Lo que no entendí muy bien, profe, fue lo de la colocalización. Ya. ¿Cuándo debiéramos tener colocalización? Jamás, nunca en la vida. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque estos son lisosomas primarios. ¿Qué son los lisosomas, Christopher? Tú que me preguntaste. Son organelos que están encargados de qué? ¿Cómo? Son organelos que están Perdón, encargados de qué? los lisosomas. Sí, los lisosomas. Degradar como Degradar cosas en general, ¿cierto? cosas que pueden como invadir a la célula, ¿no? Algo así. Claro, claro. Ahora, el lisosoma no es un organelo que esté para ahí para matar a la célula. ¿Cachai? Tiene otra función. En condiciones patológicas, efectivamente, los lisosomas contribuyen con la muerte de la célula. Pero lo que tienen los lisosomas en general son enzimas digestivas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces tienen proteasas, tienen lipasas, fosfolipasas, amidasas, endonucleasas, todo eso. ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. ¿Cómo están las enzimas pancreáticas dentro de la célula? ¿Tienen que estar en su forma activa o inactiva? ¿Para qué? ¿Para que ocurra esto? ¿Para que ocurra qué cosa? En condiciones normales. Las enzimas pancreáticas deberían estar funcionando. No, po. Inactivas, porque si funcionan, va a degradar los componentes celulares. Po. Ya comprendo. ¿Ok? Ya, ahora, ¿qué pasa si tú juntas una vesícula que contiene enzimas digestivas potencialmente letales que están inactivas con una vesícula que en su interior contiene enzimas cuya pega es degradar cosas? ¿Cachai? La probabilidad que ocurra eso acá abajo es mucho más alta. Tener paso de tripsinógeno a tripsina. ¿Ya? Y eso está mediado por la tripsina B principalmente. ¿Cachai? ¿Y esto dónde yo les dije que tenía que ocurrir única y exclusivamente? En el, dígalo, en el intestino. Y aquí va a estar ocurriendo ¿dónde? En el páncreas. Dentro de la célula acinar. ¿Cachai? Es decir, voy a estar favoreciendo la activación de enzimas digestivas dentro del propio órgano que estoy cuidando. ¿Me entiende la relevancia de la colocalización? Ya sí comprendo, porque al final va a empezar a hacer un daño interno bastante grave. Exactamente. Ya. Tal como dice. Ya. Gracias, profe, sí entendí. Súper. Entonces, miren acá. El alcohol, nuestro querido alcohol, como dice Homero Simpson, el origen y la solución a todos nuestros problemas, disminuye la función del CFTR y disminuye la actividad de las acuaporinas. ¿Ya? A través de este fenómeno genera acidificación y éstasis a nivel ductal. Las sales biliares, por sí solas, hay una diapo muy bonita que yo tenía, que la saqué después, para no hipertrofiar tanto la clase, pero una diapo muy bonita que hablaba de cómo las sales biliares tienen un efecto tóxico sobre el sistema ductal y sobre el sistema sinal. ¿Cachai? Entonces, ¿por qué me gustaba esa diapo? Finalmente usted puede sacarla para que la clase no quede tan grande. Porque si tenemos un paciente que tiene un cálculo impactado acá en la vía común, la probabilidad de que la bilis, ¿cierto?, empiece a invadir el órgano es mayor. ¿Están de acuerdo conmigo? Y en ese contexto, ¿cachai? Puede ser que también empecemos a hacer llegar ácidos biliares aquí, al ducto y a los vacinos. Y esos ácidos biliares tienen efectos tóxicos sobre el ducto, sobre las células ductales y sobre las células acinales. ¿Ok? Dentro de las células ductales disminuye la actividad de las acuaporinas, ¿cierto? No lo dice en esta diapo, pero nótenlo ustedes, sobre las células acinales, ¿ya?
modifican también aquí, por cierto, lo que dice sales biliares, aumenta la actividad de los canales de calcio del retículo, aumenta la actividad directamente de canales de calcio de la membrana, inhiben ellas por sí solas la actividad de las bombas, por lo tanto las sales biliares definitivamente tienen contribución generando señalización, aumento, perdón, en la concentración intracelular de calcio, ¿ya? El aumento de presión intraductal aumenta la actividad de piezo 1, ya lo habíamos dicho, en las células acinares y activa procesos inflamatorios, ¿ya? Entonces, desde lo clínico, ¿cierto? Para que tratemos de ligar lo clínico con lo más molecular, un edema de papila, ¿cierto? O eventualmente la inyección de medios de contraste para la CPRE. ¿Saben lo que es la CPRE o no? Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Muy bien, ¿cierto? CPRE para los amigos. ¿Qué se hace en la CPRE? Se inyecta un medio de contraste, ¿cierto? Si es que alguien no lo conoce, o no lo ha escuchado nombrar, lo que se hace en la CPRE, en este procedimiento diagnóstico, ¿cierto? Y terapéutico a la vez, es inyectar un medio de contraste por acá, por la ampolla pancreato-duodenal, y se llena toda la vía biliar, y se llena toda la vía pancreática con este medio de contraste. ¿Ok? Ahora, si estáis metiendo un medio de contraste, ¿qué ocurre con la presión dentro del sistema ductal? Es evidente que aumenta. ¿Cachai? Por lo tanto, fíjense, por eso le decía yo al doctor, es la iatrogenia. En un paciente, ¿cierto? Al que se le hace una CPRE, ese individuo, solo porque le están haciendo una CPRE, ya tiene un factor de riesgo para el desarrollo de pancreatitis aguda. ¿Cachai? Sin siquiera nombrar que la CP, el líquido, el medio de contraste, tiene un pH que es más bien ácido, 6,5. Y el pH ácido también favorece estas cosas que estamos comentando, estas maldades, como le gusta decir al doctor. ¿Sí? ¿Ya? Por lo tanto, ojo ahí con la CPR. ¿Ya? Presencia de cálculos también, como ya habíamos comentado. Esquema o imagen para mostrar un poco el tráfico normal de vesículas. Todo nace de la expresión de los genes que están dentro del núcleo, ¿cierto? Se traducen estos ARN mensajeros en el retículo, se acondicionan en Golgi, y aquí tenemos las vesículas, y entonces las tenemos que exportar única y exclusivamente por membrana apical, ¿ya? Esta es la polaridad normal que nos debiéramos encontrar en una célula acinar. ¿Qué ocurre? Cuando aumenta la presión intraductal acá, o cuando hay alcohol, ¿cierto? O cuando cae el pH, cuando se empieza a alterar todo, la célula ya no puede secretar las vesículas por la membrana apical, pero igual las tiene que secretar, porque si no se empiezan a acumular dentro de la célula. ¿Y por dónde las secreta? Por la membrana vasolateral. Gran problema, porque ¿qué hay más allá, chicos, de la membrana vasolateral? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Si esto es un epitelio. Intersticio. ¿Y qué más? ¿Cuánto intersticio hay en un epitelio? ¿Mucho o poco? Tienen poco epitelio, o sea, poco intersticio. Porque que tiene las células pegadas al lado. Tienen la célula pegada al lado, porque entonces empezáis a secretar enzimas digestivas a la célula que está al lado, o sea, empezáis a dañar una célula que estaba potencialmente sana. ¿Ya? Entonces, bastante malo que ocurra eso. ¿Ya? Aquí entonces ya nos encontramos con nuestra injuria, nuestro daño en la célula acinar, eventualmente con necrosis. ¿Cachai? Vamos a tener liberación de nuestros DAMs, ¿cierto? Atracción de células inflamatorias, ¿ya? Vamos a obtener producción de varios mediadores proinflamatorios, vamos a estar atrayendo células inflamatorias, van a llegar nuestros monocitos, ¿cierto? Se nos van a diferenciar hacia el fenotipo M1, que recuerden ustedes, es el proinflamatorio, ¿cierto? Vamos a tener entonces activación del inflamosoma, activación del tripsinógeno, más vías proinflamatorias por acá. Fíjense ustedes, ¿cierto? Eventualmente activación de monocitos en los pulmones. Ya empezamos con problemas a otros niveles, en el hígado, en el peritoneo, ¿cierto?
asociados a la falla de órganos, ¿ya? Van a llegar no solamente monocitos, sino que van a llegar neutrófilos. Los neutrófilos van a inducir, ¿cierto? Un tipo particular de muerte que se llama la netosis, ¿cierto? O ellos van a caer, no van a inducir, sino que ellos van a experimentar un tipo de muerte que es la netosis. La netosis es un tipo de muerte celular que se caracteriza porque se forman redes con el material genético de la célula, ¿cierto? Esas son las trampas extracelulares de neutrófilos. Eso significa NET, ¿cachai? Entonces las trampas extracelulares de neutrófilos son bien importantes porque tienen enzimas degradativas, ¿cachai? Atrapan bacterias, ayudan a eliminar patógenos, pero se comportan como ADAMs, ¿cachai? Por lo tanto generan más inflamación. Aquí además nos dicen que pueden generar obstrucción ductal, activación prematura del tripsinógeno, se asocia a la inflamación. Entonces favorece el estrés oxidativo, más activación, ¿cierto? De tripsinógeno en tripsina, ¿ya? Tienen receptores para nuestros DAMs, por lo tanto también pueden ser activados por este daño celular. ¿Ya? Nos vamos, aquí se nos empieza a poner feo por todos lados, ¿sí? Si tenemos daño en nuestras células racinales también, ¿cierto? Decíamos nosotros, vamos a tener liberación de lipasa. Esta lipasa puede estar dañando al propio órgano, pero también recuerden que hay grasa en el espacio retroperitoneal, por lo tanto también vamos a empezar a generar necrosis, este patrón de necrosis gasa, ¿cierto? A nivel del espacio retroperitoneal, y vamos a empezar ahí a tener daño en órganos vecinos. Fome, puras cosas malas empiezan a ocurrir aquí. Dudas, preguntas, consultas. Yo tenía más que todo unas curiosidades, pero para el final mejor. Saquémonos la curiosidad ahora para que vayamos al Ya. recreo después. Ya. Había dicho que le iba a explicar en otra clase esto de por qué los mapuches tenían... Ah, sí, que vamos a hacer una clase de Sí. litiasis. Vamos a hacer trastornos de viabilidad. Ya, sí, porque me No, pero yo preguntaba... no voy a hablar de la... No voy a hablar de la genética del pueblo mapuche específicamente, pero vamos a hablar en general de litiasis. Claro. Sí, porque me surgió la curiosidad por qué tanto cálculo biliar en Chile. No sabía si era solamente por ese factor genético o el componente dietario también es importante ahí para el desarrollo de cálculo. Hay varios factores de riesgo. La dieta es uno de ellos, ¿sí? Cantidades altas de energía, bajas concentraciones de fibra, carbohidratos refinados, bajas cantidades de ácido graso poliinsaturado, alta concentración de ácido graso saturado. Hay varios eventos dietarios, cambios bruscos de dieta, ¿ya? Pero como te digo, siendo la novena región, en la región de Chile donde más litiasis biliar hay, orienta mucho pensar en el tema genético asociado a lo étnico, ¿cachai? Particularmente en el siglo XXI, cuando tenemos patrones dietarios que son súper comunes, ¿cachai? En toda la población, ¿cachai? Cuando el acceso a alimentación y el tipo de dieta son bastante homogéneas, el tema dietario no parecería ser explicable dentro de un mismo país, ¿cachai? Como fuente para explicar diferencias. Eso. ¿Profe? Pero eso, como te digo, Máximo, lo vamos a ver en la clase respectiva. Voy a echar un vistazo a la literatura a ver si es que hay algo asociado con alineamiento. Sí, profe. ¿Profe, es verdad que las mujeres tienen más cálculos biliares? Yes. Sí, es un factor de riesgo. Y de hecho, ya ahí no estamos yendo para otra clase. Pero no solamente eso, sino que esos son los motivos por los cuales las mujeres tienen también más cáncer de vía biliar. ¿Sí? Y ahí también vamos a decir, el manejo de los cálculos biliares es al final del día quirúrgico. Una persona que tiene cálculos biliares debe ir sí o sí a pabellón para ser capaz de que esa persona le saquen la vesícula. ¿Por qué? Básicamente por el riesgo, o sea, entre otras cosas, por el riesgo de cáncer. Y ese riesgo se da principalmente en mujeres, y principalmente antes de los 35 años. Ahí es donde está la asociación estadística más potente entre cálculos biliares versus cáncer de vías biliares.
¿ya? Pero sí, ser mujer es un factor de riesgo para el desarrollo de... Sorry. Ya, pues, recreo, Profe, ¿cierto? yo tenía otra duda. Es con Máximo. los canales piezo, porque recuerdo que nos hablaron de esos canales, pero no lo vimos en físico, lo vimos en neuro. Y me quedó la impresión, no sé por qué, de que servía solamente como para esa transducción nerviosa, pero veo que se expresa también en otros órganos. Sí, por ejemplo, los canales piezo están expresados en la célula endotelial. Entonces, el canal piezo es súper importante en la célula endotelial porque ayuda a entender cómo los cambios en el shear stress aumentan la producción de óxido nítrico. Entonces, cuando aumenta el shear stress, la célula endotelial se deforma y esa deformación es sensada por el canal piezo que se activa, deja entrar calcio, se activa la ENOS, ¿cierto? La óxido nítrico sintasa endotelial, aumenta la producción de óxido nítrico, se produce vasodilatación, se reduce el shear stress, deja de funcionar el piezo. ¿Ya? Entonces no están solamente expresados en neuronas, sino que hay otros tejidos donde se ha visto también expresado el canal piezo. Ya, entiendo, profe. Eso era. Muchas gracias. Ya, pues. Doc Rossi, recreo. Recreo, ¿cierto? Todo el rato. Lo que usted mande, jefecito. Ya, son las 10, hasta las 10:20. Ok. Vamos por ese segundo desayuno, jóvenes. Chau, chau. El primero, profe. Bien, estamos, la parte como fisiopatología más dura ya la tenemos, entonces quiero que hablemos un poquitito ahora de cosas un poco más clínicas asociadas al fenómeno de la pancreatitis aguda. ¿Ya? Hay tres elementos o tres componentes para el diagnóstico de la pancreatitis aguda. Están los elementos clínicos, están la bioquímica clínica, ¿sí? El laboratorio, y hay imágenes que nos ayudan o pueden eventualmente apoyar el diagnóstico de una pancreatitis aguda. ¿Ok? Con dos de esos tres elementos que tengamos, ya podemos tener nuestro diagnóstico de pancreatitis aguda. Entonces, ¿cuál es el primer componente, la primera patita del diagnóstico? Los elementos clínicos. ¿Ok? Esto me imagino que lo vieron en semio, pero bueno, principalmente lo que se manifiesta esto por un dolor abdominal, ¿ok? De predominio epigástrico, ¿ya? Está presente en el 95% de los pacientes, ¿ya? Dolor irradiado al dorso, ¿cierto? Eventualmente el patrón este de dolor en cinturón o dolor en faja que también podría estar. Anorexia, ya en anorexia fíjense que está en un 85%, pero ojo, pero el paciente es bastante común que el paciente con pancreatitis siga comiendo, ¿ya? Y no es poco habitual recibir en la clínica pacientes con historias de varios días de evolución y que han seguido comiendo, lo cual, por supuesto, no es nada bueno, ¿ya? Pero porque seguimos perpetuando el daño. ¿Se entiende por qué el tema de la ingesta de alimentos favorece el daño del páncreas, o no? Me ¿Cómo se... imagino que es por, me imagino que es por el tema de que eh, queremos que la célula pancreática como trabaje lo menos posible para no seguir haciendo el daño que dijimos anteriormente. Entonces, al ingestar alimentos, empieza a trabajar más, empieza a producir más ácido y ahí se empieza a hacer más daño. Exactamente, ¿cierto? ¿Cómo se controla la secreción del jugo pancreático? Tiene que ver con tres fases, igual que la producción de jugo gástrico, ¿cierto? Hay una fase cefálica, hay una fase gástrica y hay una fase intestinal, ¿ya? La fase intestinal aquí es la más relevante y tiene que ver justamente con la presencia de alimentos, con la presencia de alimentos en la primera parte del intestino, ¿ok? La producción de hormonas, secretina y la más importante ahí, colecistoquinina, que vía nervio vago, ¿ok? Aumenta la producción de enzimas pancreáticas. ¿Qué es lo que nos está generando el problema? Son justamente las enzimas pancreáticas. Por lo tanto, el hecho de que un paciente con pancreatitis continúe consumiendo alimentos, en el fondo lo que estamos haciendo es perpetuar el evento, ¿cierto?, que está dañando el páncreas porque estamos generando más enzimas digestivas. ¿Ya? Bien ahí. Náuseas, vómitos, ya después empiezan a bajar un poquito, ¿cierto?, en sensibilidad, ruidos hidroaéreos disminuidos, fiebre, resistencia muscular, ¿cierto?, el abdomen en tabla, ya después viene el shock, ¿cierto?, ictericia, qué sé yo, ya como lo más común, el dolor abdominal, ¿cierto?,
de naturaleza principalmente epigástrica irradiado al dorso, son como los elementos más comunes para la práctica clínica, ya la presencia en erección. El tema de la ictericia se vuelve relevante quizás para pensar en los diferenciales, orientando el diagnóstico hacia lo etiológico, ¿ok? Porque obviamente si hay ictericia, ¿cierto? Sabiendo que la ictericia es un síndrome, orienta a pensar más en un fenómeno de tipo obstructivo, ya asociado a cálculos biliares. En relación a la bioquímica clínica para apoyar el diagnóstico de pancreatitis aguda, lo primero que hay que decir es que no existe un gold standard, ¿ya? Aunque me parece que es decir que no hay un gold standard, es bastante llorón por parte de los médicos. Ya, pero fíjense acá que, ¿dónde lo dice? No, no lo dice. Ya, a veces lo digo yo. Un aumento de lipasa más amilasa llega a tener una sensibilidad diagnóstica de hasta un 94 y 95%. Eso es maravilloso. Es decir, ustedes no consideran que hay un gold estándar en eso, fíjense que la prueba que se ocupa, entre comillas, como el gold estándar en medicina veterinaria, tiene una sensibilidad que es de un 80%. Y contra esa se comparan las otras. Entonces, bueno, decir que un aumento, que no hay un gold standard, si es que un aumento de amilasa y lipasa puede tener hasta un 95% de sensibilidad, me parece que es exagerado. Pero bueno, es lo que se dice, ¿ya? Vamos a decir que no hay un gold standard para el diagnóstico de la condición. Amilasa 3 veces el nivel superior hace sospechar de pancreatitis, ¿ya? Hace sospechar. Se eleva a 6 a 12 horas posterior al inicio del cuadro y se mantiene alta por 3 a 5 días, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que las pruebas serológicas, ¿cierto?, que miden amilasa, no discriminan actualmente entre la amilasa, que estos finalmente son detecciones, son anticuerpos, ¿cierto? Entonces los anticuerpos se unen con la misma afinidad a la amilasa salival que a la amilasa pancreática. Bien, por lo tanto, no discriminamos, no tenemos capacidad de saber hasta la fecha si es que la amilasa que no está aumentando en sangre es la amilasa pancreática o la salival. En ese sentido, la lipasa es más específica, ¿ya? Pero un poquito aquí atendiendo a la pregunta que nos había hecho Christopher en un momento, no es indicativo de gravedad, ¿ya? Sube antes y dura más tiempo, ¿ya? Tratando de ver algunas cosas, ¿cierto? Buscando relaciones, qué sé yo, indicativos de etiología o de gravedad, tampoco ha resultado mucho, pero se dice que una relación lipasa-amilasa mayor a 2 sería sugerente, pero eh, no, no, eh, no indicativo, ¿cierto? No categórico, ahí está encontrado. No categórico o patognomónico de pancreatitis de tipo alcohólica, ¿ya? En otros países, fíjense ustedes, se han visto que hay varios tipos de tripsinógeno, no produce un único tipo de tripsinógeno el páncreas, ¿ok? Y se ha visto que en pacientes con pancreatitis aguda aumenta la excreción urinaria del tripsinógeno 2. Entonces ahora han estado empezando a medir tripsinógeno 2 en orina y eso ha tenido una sensibilidad y especificidad casi tan alta como les decía yo, este 95% de lipasa más amilasa, ¿ok? En sangre. Tuve oportunidad de hacer esta clase con un intensivista de la clínica Las Condes y le pregunté por tripsinógeno 2 urinario y me decía que no lo ocupó tampoco en la clínica Las Condes. Entonces, son cosas que se dan en otros países, ya en algún momento irán a llegar a Chile, pero no, de momento no es algo que sea como de uso habitual. ¿Para qué preguntar en San José? No se ocupa, pero en la Chile yo creo que sí. ¿Qué tienen ahí, Doc? ¿Qué ocupan en San José, amilasa o lipasa? No, las dos, amilasa y lipasa. Tienen las dos. Ya. Me decían los chicos de Finisterra que en el WAP, en la posta central, tienen como amilasa nomás. ¿No? Entonces, pero bueno. Imágenes para el diagnóstico. Miren esto, no siempre muy usado, no siempre necesario. Ya en teoría, con una clínica sugerente y con las alteraciones de bioquímica clínica, ya tenemos listo el diagnóstico. ¿Ya? Entonces, ojo aquí con la imagen,
no es tan relevante para el diagnóstico, pero sí es súper importante para establecer pronóstico para el paciente. ¿Ok? Entonces aquí, ¿cierto? Se puede ocupar radiografía, pero súper mala porque nos habla muy poco de qué está pasando en el páncreas, ¿no? Si el páncreas no se ve en la radiografía, ¿cierto? Eventualmente uno podría ver así como densidad de hueso asociada a zonas de calcificación, que pueden ser sugerentes de necrosis grasa, pero más allá que eso, ¿cierto? O de identificar alteraciones en cambios en la densidad radiológica, a nivel intestinal, a nivel pulmonar, pero más allá de eso, no. El ultrasonido, ya, importante, ¿cierto? Ahí hay hasta una escala de severidad, que es la escala de Baltasar, asociada a los cambios ultrasonográficos, ¿ya? Pero también el ultrasonido nos puede ayudar para confirmar o para descartar presencia de litiasis biliar, ¿cierto? Si es que encontramos una vía biliar normal o si es que está dilatada. ¿Ya? La tomografía computarizada, ¿ya? Para todo paciente que no muestre signos de mejoría a las 48 horas después de un tratamiento conservador, ¿ya? También se puede volver importante. ¿Mm? Aquí les puse en la escala de Baltasar, no es tan utilizada, ¿cierto? Ha ido perdiendo relevancia, pero sepan también que se la puse básicamente para apoyar esto que les digo yo, que las imágenes se ocupan más con un fin pronóstico que con un fin diagnóstico. ¿Ok? Les había dicho yo entonces que más o menos el 80% de los pacientes va a desarrollar una pancreatitis leve, ¿ok? Una pancreatitis que cae acá en un Baltasar A, ¿cierto? Básicamente un páncreas normal, tamaño normal, bien definido, con tonos regulares, reforzamiento homogéneo, ¿sí? A lo más, así como con un patrón edematoso, y en eso queda, ¿ya? Y en eso queda. Pero también habíamos dicho que hay algunos pacientes que van a desarrollar formas más graves y en algunos de ellos nos podemos encontrar ya con algunas de estas cosas que vienen acá. Entonces, ¿qué entendemos por complicación sistémica en estos pacientes? La exacerbación de comorbilidades preexistentes, como insuficiencia respiratoria crónica, una hepatopatía crónica, una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿cierto? Reconociendo, obviamente, la aparición de, ¿cierto?, daño renal respiratorio o falla cardíaca. ¿Qué entendemos por falla orgánica en estos pacientes? Se va a entender por falla orgánica la presencia de falla en 2 o más de estos órganos. ¿Ok? Con esto entonces podemos establecer grados de severidad, pancreatitis leve, no asociada a complicaciones locales sistémicas o falla de órganos. Luego encontramos la pancreatitis moderadamente severa, que es aquella, se define como aquella que tiene falla de órganos, ¿ok? Pero con una duración menor a 48 horas. Y la pancreatitis severa, la pancreatitis aguda severa, es aquella que tiene falla orgánica de al menos 48 horas. ¿Sí? La mayor parte de estos pacientes entonces cursan con algún grado de necrosis pancreática. Aquí esta era una diapositiva un poquitito para comentar las diferencias, ¿cierto?, entre algunas escalas, ¿sí? Aquí aparece la escala de Atlanta, ¿cierto? La SOFA también se ocupa mucho, Apache 2, ¿ya? La de Ransom, como dice ahí. Doc, allá en San José, ¿qué escalas ocupan para evaluar a la llegada de estos pacientes? En general, Ransom es más antigua, pero igual es válida, y en general la Apache 2 y Atlanta. Mm. ¿Ya? No sé, ahí para establecer severidad en estos pacientes. Ya lo habíamos dicho, 80% de este cuadro autolimitado con un patrón edematoso, ¿ok? De los pacientes con pancreatitis severa, 20-50% no va a responder al tratamiento y van a caer en falla multisistémica dentro de la primera semana e infecciones dentro de las 2 primeras. Miren esto, 80% de estos pacientes muere después de la primera semana, ¿cierto? O el 80% de las muertes después de la primera semana son por fenómenos de tipo infeccioso. Y aquellos pacientes que mueren antes de la primera semana, lo que más nos mata son complicaciones de tipo respiratorio.
Estimados y estimadas, ¿quién me puede guiar en relación a la explicación de esto? ¿Por qué los pacientes que se mueren en la primera semana se mueren principalmente por lo respiratorio y los que se mueren después principalmente por lo infeccioso? ¿Qué pensáis? ¿Alguien que se le ocurra o no? Se los pregunto porque ustedes ya pueden, no para que inventen, ¿cierto? Una línea de pensamiento, sino que para que junten cosas que ya hemos visto. ¿Qué podría estar detrás? ¿Qué fenómeno fisiopatológico podría estar detrás de esta diferencia? ¿Qué piensan? No sé, profe, la verdad. Yo creo que es por, si es primero respiratorio antes que infeccioso, yo creo que porque pueden desarrollar, no sé, hipoxias tisulares más fuertes o algo así. No, ya. Esto tiene que ver, en la clase nosotros de inflamación, yo les comenté que para cada vía proinflamatoria inicial, ¿cierto? Hay una vía antiinflamatoria que se activa después. Mientras más potente es la actividad proinflamatoria inicial, más potente es la actividad antiinflamatoria que viene a posteriori. ¿Cómo es la actividad proinflamatoria inicial en este paciente joven? Es potentísima. ¿Ok? Este paciente probablemente les va a desarrollar este tipo de paciente, el paciente, ¿cierto? Con pancreatitis severa. Probablemente va a caer en esta famosa tormenta de citoquinas de la que hemos hablado más de una oportunidad. Entonces, esa tormenta de citoquina, saben ustedes que se asocia a daño orgánico a múltiples niveles. Y sabemos que cuando todas esas citoquinas pasen por el pulmón, porque van a pasar por el pulmón, porque el pulmón recibe todo el gasto cardíaco, ¿cachai? O sea, todas las citoquinas que andan dando vuelta y todas las células inflamatorias que andan dando vuelta en este paciente van a pasar sí o sí por el pulmón. ¿Qué va a ocurrir con la barrera hematoalveolar o con la barrera hematogaseosa? Se nos va a ir a las pailas, se nos va a inflamar, se nos va a alterar y el paciente, ¿qué nos va a desarrollar? ¿Qué ocurría cuando teníamos alteración de la barrera hematogaseosa? Con alteración de la permeabilidad, con acúmulo de proteínas, lípidos, células. ¿Cómo se llama eso? ¿El paciente acá en una insuficiencia respiratoria? Una insuficiencia respiratoria, ¿por cierto? ¿Se acuerdan que lo vimos en el caso clínico? Que la paciente se Sí. complicó con un síndrome de distrés respiratorio. Aquí tienen ustedes un distrés respiratorio de causa extrapulmonar. ¿Cachai? Por eso es que antes de la primera semana, cuando el paciente está con el circo, cuando el paciente está hiperinflamado, ¿cachai? Vamos a tener esta falla respiratoria potente. ¿Y por qué después se nos mueren por infecciones? Porque a cada evento proinflamatorio inicial tiene un efecto antiinflamatorio después. ¿Cachai? Entonces también yo en clase les hablé del CARS. ¿Recuerdan qué era el CARS? Que era el síndrome de respuesta antiinflamatorio compensatorio. Este paciente estaba tan hiperinflamado al inicio que ahora va a estar hiperinmunosuprimido, por así decirlo. ¿Cachai? Y por lo tanto la susceptibilidad a que haga cuadros infecciosos es mucho más alta. ¿Cachai? Por eso es que después de la primera semana, ¿cierto? Asociado a este CARS y asociado a esta inmunodepresión, nos vamos a encontrar con estos fenómenos infecciosos que ponen en riesgo su vida. ¿Ya? Indicadores de severidad, ¿cierto? Ya lo habíamos dicho, el doc ya nos comentó, ya Atlanta Patio los más utilizados, pero también se puede ocupar.
Las primeras 72 horas, ¿cierto? Para el momento del diagnóstico de herramientas predictivas, lo que yo les decía, si el paciente llega con CIRS al momento de presentarse al servicio, ya se puede ocupar eso como un indicador de mal pronóstico o de complicaciones, ¿ya? Los fluidos intravenosos, en teoría, son la base del tratamiento, ¿ya? Son la base del tratamiento. Y pone ahí el signo de interrogación porque eventualmente no sería ni siquiera necesario, ¿ya? En pacientes así como tipo, ¿ya? La indicación acá es el ringer lactato, ¿cierto? Apoyo nutricional, importante, alimentación oral cuando se pueda, ¿cierta? Dieta sólida, baja en grasas, es la indicación, ¿ya? En casos de no tolerar alimentación al tercer o quinto día, ¿cierto? Se sugiere el tubo de alimentación enteral, ¿cierto? Dejándolo más allá, obviamente, de la ampolla hepatoduodenal, ¿ya? Nutrición parenteral total, siempre última opción, porque genera mucho disturbio. ¿Qué es lo que se hace con estos pacientes? Se quedan 24 horas dieta cero, nada. Ya, las siguientes 24 horas solamente ingesta de agua, y después de eso, ¿cierto? Al tercer día, entonces ya, si es que ha bajado el dolor, si es que el paciente está de ánimo, si es que está con deseo, se empieza a introducir la alimentación, ¿ya? Muy, muy, muy lentamente. Analgesia narcótica, anestésicos no narcóticos, ¿cierto? El tema de dolor puede ser bastante importante, entonces el manejo de dolor se vuelve relevante acá, ¿ya? Identificación y manejo etiológico después de las 72 primeras horas. Colecistectomía, ¿cierto? Si es que evidenciamos presencia de cálculos biliares, cesación del hábito tabáquico y el consumo de OH, si es que estaba asociado a ya, la colangiopancreatografía retrograda endoscópica, como habíamos dicho, ¿cierto? También con el signo de pregunta, pues sabiendo que también eventualmente puede ser una fuente de complicaciones, ¿ya? En relación al manejo con antibióticos, no hay evidencia de beneficios claros, ¿ya? ¿Qué es lo que dice la teoría? Que no debiese administrarse al paciente. Solo a pacientes con complicaciones ya infecciosas, ya evidenciadas, ya o con un fundamento importante, ese paciente debiera recibir antibiótico-terapia. ¿Ya? En la práctica clínica, muchos pacientes reciben antibiótico-terapia para evitarse las complicaciones. Y es como lo que siempre se dice, ¿cierto? Pucha, y si se me complica con una infección al paciente y se me echa a perder, fácil, antibiótico nomás, ¿ya? Pero la sugerencia es no usarlo, ¿ya? O más que la sugerencia, la indicación es no usarlo, a no ser que esté la complicación infecciosa ya establecida. Para pacientes con pancreatitis severa, control constante de signos vitales, los volúmenes, ¿cierto? De la diuresis por, ustedes saben, la posibilidad de desarrollo de AQI, y, ¿cierto? Si es que ya el paciente está más grave, ¿cierto? Y estamos con monitoreo hemodinámico, monitorear también la presión venosa central puede ser relevante. Y eso era lo que les quería decir en relación a pancreatitis aguda. Doc Rossi, ¿alguna cosa relevante desde el fisiopato o desde la clínica que le parezca a usted necesaria que los chicos sepan? Bueno, más que nada que una enfermedad frecuente y que obviamente depende del nivel. Habitualmente estos pacientes se manejan, no todos, pero la mayoría hospitalizados en distintos niveles de complejidad. O sea, lamentablemente tiene una mortalidad relativamente alta y obviamente uno tiene que aprender a reconocerla, sospecharla y obviamente en el caso que vayan a hacer atención primaria, derivarla a la brevedad. Estos pacientes habitualmente consultan servicios de urgencia, SAPUS, etcétera, pero no, en Chile sobre todo uno tiene que conocerla bastante bien, porque como dijo bien el doctor Quesada al principio, se relaciona mucho con patología biliar. De hecho, en otros países la causa fundamental no es biliar, es alcohólica, la pancreatitis de origen alcohólico.
pero que en Chile, lejos, la pancreatitis de origen biliar, lo cual obviamente significa que por la gran patología que uno tiene que conocerla, o sea, no estamos hablando de algo que no se vea o que se vea con poca frecuencia. Y lamentablemente los pacientes, muchos de estos son muy graves y obviamente hay que aprender de la terapia y obviamente la fisiopatología para en el fondo entender un poco más lo que pasa. Eso, nada más. Súper, muchas gracias, Doc, por ¿Verdad? su visión siempre tendiente a lo profesionalizante. ¿Dudas, preguntas, consultas? Me quedó dando vuelta lo de la colangio. Que no, ¿Sí? ¿por qué habría alguna indicación de hacer una colangio sabiendo que es como peligroso realizarlo? Porque es como etiológico también. Claro, porque si tú tienes evidencia de cálculos biliares, ¿cierto? O sea, primero la sospecha. ¿En qué condiciones tendríamos sospecha? Uno, si es que hay antecedentes previos, si es que había antecedentes previos de litiasis en ese paciente, ¿cierto? Sí, la Dos, clínica. clínicamente, ¿qué elemento te podría hacer sospechar de la presencia de cálculo biliar? El dolor abdominal, la ictericia. ¿Cierto? Ok. Siguiente, a la eco, si aparece una vía biliar dilatada, ¿cachai? Podríamos pensar también que hay un fenómeno, que hay una litiasis, ¿cachai? En ese contexto es que se hace la colangiopancreatografía. ¿Por qué? Porque la colangiopancreatografía, la gracia que tiene es que es diagnóstica y es terapéutica al mismo tiempo. Entonces, tú por endoscopio, ¿cierto? Puedes pasar la sonda que te ayuda a instilar el medio de contraste, pero puedes pasar también material quirúrgico. Entonces puedes cortar el esfínter, ¿cierto? Y tú puedes incluso meterte en la vía con una pinza y sacar el cálculo. ¿Cachai? Entonces, la gracia de la colangiopancreatografía no es que solamente te permita evidenciar el cálculo, sino que dependiendo de la ubicación que él tenga, o dependiendo cuál sea la etiología, si tienes edema de papila, se puede cortar el esfínter, hacer una esfínterotomía, ¿cachai? Y con eso liberáis también el paso de jugo pancreático hacia el intestino. ¿Ya? Entonces tiene esas dos ventajas la colangiopancreatografía. La lata es que, por supuesto, es un factor de riesgo para el desarrollo de, ¿cachai? Ahí viene un poquito la experiencia clínica, ¿cachai? Del paciente, del médico, perdón, la evaluación del paciente y saber si es que empezar a comparar, pues, ¿cachai? Riesgo versus beneficio. Ya, profe, entendí. Me quedó Contando, claro. y algo cortito. Piensa que de otra manera, lo que tendría que hacer si hay un cálculo metido en la vía biliar es quirúrgico. O sea, Exacto, eso es lo que iba a decir. Si no, ¿cómo lo entonces, sacáis? Pues, ¿cachai? Tenés que meter al paciente entonces a pabellón, cortar el intestino, meterte ahí. anestesia. Entonces, créanme de que si bien tiene riesgo, es mucho más riesgoso una cirugía de urgencia y una Sí, pancreatitis. O sea, no es comparable. O sea, abrir un paciente, imagínate, estos pacientes choqueados, con distrés, con toda la cosa, y tú haces una cirugía, aunque sea laparoscópica, aunque no sea una cirugía abierta como tal, es mucho más grave que una RCP. Yo digo RCP, que es como se dice en inglés. En inglés habitualmente no es la RCP, ¿ya? Pero en el fondo la RCP tiene riesgo, nadie va a decir lo contrario, pero volvemos a lo mismo, es mucho menos riesgo que algo de tipo abierto. En un paciente que ya tiene pancreatitis, si lo que a uno le duele es cuando el paciente no tiene pancreatitis y se hace la RCP para evitar la cirugía o para saber si hay un cálculo. ¿Te fijas? O sea, imagínate, el paciente no tiene pancreatitis, se le hace un RCP. O sea, yo uno dice, pucha, después se agarró la pancreatitis, porque pasamos de una enfermedad con un cálculo, entre comillas, estable, que nos está dando mayores problemas, pero queremos saber si está, y terminamos con una pancreatitis. Ahí es donde duele más, pero en un contexto más agudo, como que no es tanto. Ahora, igual el CP en un paciente ya con pancreatitis también es peligroso. O sea, lo que trato de decir es que en el fondo es un procedimiento relativamente invasivo, no es tan invasivo como la cirugía, pero en un paciente con pancreatitis, créanme que no es tanto el problema, pero en un paciente que no tiene pancreatitis y queremos investigar cálculos, ahí
Así que nos hacemos famosos. Ahora pasa, lamentablemente, por los motivos que ya es inherente digamos, procedimiento. Pero, cortito, acuérdense que en medicina todo lo que hacemos puede generar daño. Ojo, una aspirina mal indicada puede matar a un paciente porque si la damos por darla y genera una hemorragia, podemos hacer daño. Todo lo que hacemos en medicina lo hacemos éticamente por el bien del paciente, pero todas las cosas pueden tener efectos adversos. Por favor, ustedes, no sé, imagino que toman algún medicamento, paracetamol, aspirina, algunas cosas tienen dolor de cabeza, ibuprofeno. Lean lo que viene en las cajas. Dice, uso, y aparecen los efectos adversos. Fíjense la cantidad de efectos adversos. Si un fármaco puede tener 10, 20 o 30 efectos adversos fácilmente. Ahora, la mayoría de las veces no pasa nada. La mayoría de las veces la RCP no pasa nada. O sea, me refiero, no hay complicaciones graves. Pero hay que tener claro que pueden dar complicaciones graves cualquier cosa que hacemos. Por suerte, mientras más las ocupamos en general, menos frecuente. Por ejemplo, las complicaciones de paracetamol son mucho menos frecuentes que otras cosas, pero todas tienen complicaciones, todas. Eso uno tiene que aprender siempre cuando uno indica algo, pensar qué cosa puede dañar, porque hay que ver el paciente en concreto. Ya. Y avisar. Y Y avisar avisar también. que eso puede pasar. ¿Cachai? Sí, sí. Entiendo, entiendo. Y lo otro es, por ejemplo, ya, tenía una pancreatitis de antes, ¿cierto? Ahora le hago la colangio y me genera el daño más fuerte por pancreatitis. Por ejemplo, ¿podría llegar a serlo más potente o más severo, más grave? Podría, Y, podría. y en ese caso, ¿se potencian o son aditivos? No, no, es que no, mira, los comportamientos son muy individuales. Entonces, en el fondo, nadie te puede asegurar, uno puede nombrar un trabajo, el trabajo, pero el sentido es que pancreatitis, suponte que están agudas, se enfrían un poquitito, se hace el procedimiento, pero la gracia es que puede ser curativa. Entonces, tú obviamente tienes riesgos, es lo mismo que una cirugía. Tú algunas veces ven en la tele o en las noticias, el paciente se puede operar de una cosa y terminó en estado vegetativo. Así, lo que trato de decir es que, o muerto, eso pasa. El problema es que la mayoría de las veces no pasa. O sea, la mayoría de las veces que una persona hace un RCP y la indicación es correcta, o sea, lo hace todo como corresponde, la mayoría de las veces va a tener más beneficio que efecto adverso. Ahora, obviamente, va de todo. O sea, va desde que en el fondo se beneficia el rango de posibilidades, que se beneficia, el problema se resuelve. Porque, ojo, volvemos a lo mismo, si el problema era que estaba un cálculo enclavado en el cóleo, eso es una urgencia, o sea, ni siquiera es una cosa que se debe demorar, porque la idea es sacarlo lo más rápido posible. Y como dice el doctor, se puede sacar de distintas maneras, con una papilotomía, que es en el fondo la fidentotomía, se puede sacar con una pinza, se puede sacar con una dormia, que son como unos canastillos, pero ahí te resuelve el problema. O sea, en el fondo, si la pancreatitis está recién comenzando, perfectamente resuelve el problema, o sea, es curativa. Pero pueden también pasar cosas que tienen que ver con el medio contraste, etcétera, que obviamente son complicaciones, pero puede pasar de todo, o sea, que se potencie, que no se potencie, que no pase nada, o sea, que ni bueno ni malo, o que sea curativa, porque todo depende del caso. Ya, profe, me quedó clarísimo. Muchas gracias. De nada. Profe, quizá antes de terminar, una pregunta. ¿Por qué cuando, por ejemplo, nos enseñaron en semiología, siempre se decía que cuando un paciente llegaba a la anamnesis, a veces pasaba de que él comentaba que días anteriores había comido, por ejemplo, mucho asado, mucha grasa y cosas así? Y se hace eso también con pancreatitis. ¿Por qué? ¿Cómo puede repetir, por favor, la pregunta? No, la sintomatología, Que a veces, sí, que a veces pasaba de que en semiología hicimos un caso en paquetitos juego en una simulación y la cosa es que varias veces nos decían que el paciente se relacionaba de que días previos había comido, por ejemplo, mucha grasa, un cordero, mucho asado y cosas así, y llegaba con la sintomatología de pancreatitis. ¿Por qué razón? Como a veces pasa esa relación con la grasa o es en sí con qué? ¿Por qué se relaciona? Mira, Eh, responde tú y después. Oye, mira, dispara yo. no, sí, mira, tiene que ver con varias cosas. Mira, algunas tienen que ver porque, mira, el cálculo, ¿dónde tiene que estar el cálculo para que se produzca una pancreatitis? Eso es clave. ¿Dónde tiene que estar el cálculo? Si En está el en la conducto, ¿no? ¿Perdona?
No te En el escucho. conducto evitando de que En los salga el líquido. conductos, en el conducto. Sí. No sirve que esté en la vesícula. Entonces la pregunta es, si yo tengo una situación donde tengo normalmente, ¿dónde se producen los cálculos? En la vesícula. Entonces tiene que migrar, atravesar el cístico, que es un conductito chico, para llegar en el fondo al conducto pancreático. ¿Cachai? Entonces tiene que pasar. Entonces, ¿cuál es la teoría? Porque yo no sé si hay alguna demostración más fisiopatológica, pero la teoría es que cuando tú comes más grasa, se producen contracciones más intensas de la vía biliar, y al producirse contracciones más intensas, pasaría con más frecuencia al conducto pancreático. Es una teoría bien clínica en el fondo. Entonces, ahora hay gente que les da la pancreatitis sin tampoco comer grandes cantidades. ¿Ya? ¿cierto? Lo que está más claro, por ejemplo, las pancreatitis alcohólicas sí tienen que ver mucho con el consumo alcohólico, digamos, tipo atracón. Ahora, pero no sé si hay otra teoría más grande. Ahora, para que se produzca pancreatitis por triglicéridos o por grasa, tiene que ser muy alta, o sea, sobre 1000 en general. No es raro que ocurra con triglicéridos más bajas. Esto es Yo pura iba a hablar algo que era básicamente lo mismo. ¿Sí? La ingesta, por un lado, la ingesta grasa se asocian a motilidades intestinales bastante bajas. En condiciones de motilidad intestinales baja, vaya a tener más contacto de las células y, ¿cierto? En el intestino con grasas, con proteínas, y por lo tanto los volúmenes de las concentraciones de colecistoquinina que sean acá bastante altas. Tal como dice el doc, debes recordar tú que la colecistoquinina no solamente favorece la actividad de las células acinares en términos de producción de jugo pancreático, sino que colecistoquinina tiene también un efecto colagogo, ¿cachai? Es decir, va a generar contracción de la vesícula biliar y hay la probabilidad de que se produzca salida y migración de un cálculo, por supuesto que es mayor, ¿cachai? Por otro lado, si tú lo piensas, en general, salvo un rosa de excepciones, pero en general, las ingestas altas en grasa suelen ir acompañadas de ingestas altas en alcohol. ¿Cachai? Por lo tanto, ahí vais sumando factores de riesgo asociados al desarrollo de. Si tú piensas que por lo general esas ingestas grasas también están acompañadas de baja ingesta de fibra, ¿cachai? Tienes otro elemento que altera, no que altera, pero que tiende a bajar un poquito la movilidad intestinal, ¿cachai? Y en esa condición volvemos a tener más aumentos de hormonas y más efecto colagogo. Lo dijiste tan bonito, suena tan hermoso. Yo lo dije más ordinario. Ya, no, y otra variable a ver, que puede influir también. Y otro, perdón, iba a tocar otro tema chiquitito que tiene que ver con clínica. Ustedes algunas veces van a escuchar hablar de barro biliar. Eso, porque no necesita que sea un cálculo grande. A veces, muchas veces, este enlentecimiento de la secreción pancreática ocurre porque se secreta, no hay un cálculo como tal, no es una piedra, pero hay como arenilla. No sé si entiendes, son microcálculos. Y esos microcálculos también pueden migrar y también pueden generar no oclusión completa, pero suboclusiones. Y eso, Estaba hablando del barro. claro, el barro se llama Sí, que barro. cuando habló, escuché paro No, biliar. barro, no. El Sí, pero barro, el barro biliar. no, el barro biliar tiene varios nombres, pero el barro. Entonces, ¿por qué es importante todo el barro? Porque es uno de los problemas para el diagnóstico. A veces uno piensa que es biliar o no es biliar la pancreatitis y resulta que no se ve un cálculo. Y lo que se puede ver a veces son estos barros que son súper sutiles y el problema es que genera una obstrucción, pero como son chiquititos, una obstrucción que dura poco y después deja la pancreatitis y después se destapa solo. Entonces, y eso es una de las complicaciones en términos de estudio etiológico de las pancreatitis, porque si fuera solamente el problema de un cálculo, estaríamos listos, pero no es solamente el problema del cálculo, hay variable alcohol, un montón de variables, tránsito intestinal, relajación, etcétera, pero también hay una variable de elementos que son transitorios, que pueden dejar la pancreatitis y después desaparecer. El típico ejemplo en Chile, barro biliar, y cuesta un montón a veces detectarlo. O O un arenilla cálculo chico biliar, que obstruyó son y luego chiquitísimos. salió, pues. El barro es chiquitito. Ya, eso nomás, pero es más, una cosa más clínica para que vean que en Chile sí uno tiene que Es buscar. bien frecuente ver el barro biliar Muy en la frecuente, eco. muy frecuente. Sí, sí, bien frecuente ver el barro biliar. Sí. Eso, chicos. Gracias, profe, por las preguntas. Entonces, bueno, solamente pues,
Entonces solamente la grasa no va a hacer que se produzca como la pancreatitis, sino que tiene que haber algo como No, no, de no, antes, como por ejemplo un cálculo y todo eso, no, para que no, se no, produzca sí, por la mayor motilidad. no, sí puede ser solamente pero necesita triglicéridos muy altos, o sea, Ya, es muy cierto, elevado. por entonces una persona con 300 de triglicéridos, que igual ya entre comillas es normal, raro, ¿cachai? Una persona con cuánto comienza a tener sobre 700, 1000, si te parece, una persona llega y tiene 800 de triglicéridos, tú sí, sí puede ser, ¿te fijas la idea? Pero con 400, 300, no, ¿te fijas? Eso. Entonces es más que nada eso, ¿ya? Como sospecha clínica, ¿no? Nada más. Entonces, en un paciente aquí en Chile, por ejemplo, es muy clínico lo que estoy hablando, tú tenés que pensar que es biliar hasta que se muestre lo contrario. ¿Te fijas la idea? Salvo que el paciente tenga triglicéridos sobre colocarle en 600, 700, salvo que el paciente sea alcohólico, salvo que, pero Fibrosis quística. en Chile se parte que es biliar. Eso no. Ah, ah, ah. Estaban preguntando qué es lo que significa una cosa que yo vi que está ahí. Una sigla, no, ahí ya noté. Nutrición central, ya. Listo. Mi Perdona profesora que me haya metido respondiendo. tanto, pero ¿Ya? Ahora, Sí se ojo entendió, que profe. Muchas gracias. en estricto rigor, cuando hacemos un perfil lipídico, debiéramos tener 12 horas de ayuno. Y esas 12 horas de ayuno son justamente para evitar la interferencia de los lípidos dietarios sobre el perfil lipídico. Aquí voy yo. Si tenemos una ingesta alta en grasas hoy, ¿cachai? Si un asado cordero, por decir algo, ¿cachai? Y respetamos esas 12 horas de ayuno y nos hacemos un perfil lipídico, no, no eso nos liquidar debiera no. aparecer una hipertrigliceridemia, a no ser que la tuviéramos de base. Sí. Salvo que hiciéramos sin ayuno, que ahí nos sale altísima. Ay, claro, ahí vamos a tener una muestra de mantequilla en el... Sí. ¿Cachai? Sí, pues ahí sí. ¿Ya? Ahora, una ingesta alta en grasa, ¿nos puede llevar a una hipertrigliceridemia transitoria? Por supuesto que Sí, sí. Por seguro. supuesto que sí, postprandial. ¿Cachai? Entonces ahí, claro, ya uno puede decir, ya, si nos fuimos al chancho, así como consumiendo grasa saturada, ¿cierto? O ni siquiera saturada, pero No, grasa, y generamos una hipertrigliceridemia transitoria, podría haber tenido un impacto también, eso es más rápido, ¿cachai? Pero la hipertrigliceridemia a la que se hace relación, o a la que se hace referencia como factor de riesgo, es la dislipidemia, no la transitoria social aquí está. a la ingesta. Gracias, Rocco. De veras. Profe, pero no hay mecanismo por los triglicéridos. Es que yo me imaginaba que era por la colecistoquinina. No entiendo la pregunta. Es que hay mecanismo para que esa dislipidemia genere la No, pancreatitis. no está claro, como te digo. Mira, hace un par de años al menos me puse a buscar así como harta información. Y como que a lo que habían llegado era como que los pacientes con hipertrigliceridemia se producían cambios en la actividad de la proteína quinasa C. Oye, Pero era así como que el máximo detalle de mecanismo a lo que se había llegado. ya, cortito, porque piensa que estos triglicéridos son en sangre. Ojo. O sea, Sí, pues. no, por eso te digo, no es que la persona se empache comiendo, No es que, comiendo claro, no es algo, que sean es en triglicéridos que estimulen sangre. O sea, la producción de colecistoquinina. no, pues porque en el fondo es en sangre. Entonces, en el No. fondo, tiene que ver con regulación pancreática como tal. O sea, Súper bien. cómo la sangre o los triglicéridos que están en la sangre Eso. son capaces de modificar el comportamiento del páncreas exocrino. Si al final es eso, ¿te fijas la idea? En el fondo, es cómo la sangre modifica el comportamiento. En este caso, cómo los triglicéridos en la sangre son capaces de generar activación de las proteasas pancreáticas. ¿Te fijas? Entonces, en el fondo, por eso es complejo, porque habitualmente en las regulaciones tienen que ver con lo que está en el tubo digestivo. O sea, el tubo digestivo, mayor cantidad de grasa, suena lógico que la secreción pancreática se modifique, pero que es como la sangre, la concentración, perdona que lo repita, la concentración sanguínea de triglicéridos afecta la secreción de jugo pancreático o la activación de jugo pancreático. ¿Te fijas? Entonces, por eso no es tan fácil, es un poco más complicado. ¿Se entendió? Claro, sí, entiendo. Sí, sí, entiendo. ¿Ya? Oye, lo otro, no lo dije, o sea, no está en la clase, pero sí lo digo ahora. Si el próximo año en medicina interna les preguntan por la causa de la pancreatitis alcohólica, no está claro tampoco. Tampoco. ¿Ya? Tampoco se Además, sabe, o sea, hay cosas, yo les mostré algunas cosas que hacía el alcohol ahora, pero uno de los problemas que hay, fíjense, es que solo al hombre, solo a los humanos, les da pancreatitis alcohólica. Se ha intentado hacer el modelo animal y en ningún modelo se ha logrado generar una pancreatitis alcohólica.
¿ya? Y lo que se sabe entonces asociado al consumo de alcohol, se sabe básicamente por estudio de células en placas, ¿ya? Y ahí se ha visto que aumenta la asociación entre alcohol con algunos residuos, ¿cierto? Lipídicos, y qué sé yo, y que eso podría cambiar señalización celular, pero así como todo súper vago, ¿ya? La causa exacta, o los mecanismos, no sé si exacto, porque exacto es como demasiado, pero así como cuáles son los mecanismos implicados en, no está para nada claro asociado al consumo de alcohol. Y por último, el último comentario, ya no, y por, bueno, mira, y por último, hay que tener claro que el modelo de la obstrucción por cálculo es el modelo que es más fácil de explicar y por eso es el que uno enseña, porque en el fondo es el modelo como preciso, exacto y que explica, por suerte, la causa más frecuente en Chile. Sí, pues, además, Yo digo por suerte porque sí lo entendemos, ¿te fijas sí, la idea? por eso. El otro no lo entendemos, pero este se entiende, pero es como muy lógico. Todo se obstruye, se activan las lentejas, se activan las enzimas, digamos, dentro del páncreas, ¿sí, no? Etcétera, y viene la embarrada. Por lo tanto, es como muy sencillo, es fácil de entender, pero para los otros es todo un problema. ¿Estamos? Estamos. Sí, profe. Súper. Son las 11:14. 11:25. ¿Ya? Bueno. Para que nos